Se reanudan las audiencias. Vista de la causa rol 4123, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Maquinaria y Herramientas Black & Decker, Chile Sociedad Anónima, respecto de la parte que indica del inciso final del artículo 4 de la Ley 19.983, respecto a la transferencia y mérito ejecutivo de la copia de la factura. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Se impugna el precepto en la parte que sanciona la no entrega del recibo señalado en el artículo 5C de la ley, con una indemnización a favor del denunciante por el monto equivalente de 2 a 5 veces el valor del documento. El requerimiento fue conocido por la primera sala de este tribunal, que lo admitió a tramitación y ordenó la suspensión de la gestión pendiente actualmente en sede de apelación por resolución de Fojas 95, y luego de conferir traslado lo declaró admisible a Foja 124. A Foja 131 se hizo parte Carlos Alberto Figueroa Ferrada, Instalaciones y Servicios de Alarma, empresa individual de responsabilidad limitada, como denunciante en la gestión sublite. En adelante, indistintamente, para efecto de relación, se aludirá a instalaciones y servicios o a la denunciante. Y en la oportunidad procesal pertinente formuló observaciones acerca del fondo, instando por el total rechazo del requerimiento conforme a presentación de Foja 158 y siguiente. Comunicado el requerimiento a los órganos constitucionales interesados, estos no evacuaron presentaciones. En cuanto a la gestión judicial, conforme indica el actor y a los antecedentes allegados al proceso y sin perjuicio de las ampliaciones que se puedan hacer en los alegatos, cabe consignar que la cuestión se suscita con motivo de una relación laboral existente, de una relación contractual existente entre las partes, en que la actora Black & Decker, para el desarrollo del negocio de sistemas de seguridad y alarmas Stanley Security, contrató entre los años 2014 y 2016 los servicios de instalaciones y servicios. Black & Decker sostiene en el libelo que, habiendo ya cesado el vínculo contractual, Instalaciones y Servicios emitió en septiembre de 2016 la factura electrónica 224 por 213 millones de pesos y fracción, por servicios que, según la actora, no habrían sido prestados, motivo por el cual procedió a devolver la factura sin pagarla. Frente a ello, Instalaciones y Servicios denunció a la actora por infracción al artículo 4 de la Ley 19.983, solicitando el pago de 5 veces el valor del documento ante el incumplimiento de la actora en orden a no recepcionar la cuarta copia de la factura, aquella que es cedible y constituye mérito ejecutivo, ni otorgar el recibo por los servicios prestados. Por sentencia de 31 de agosto de 2017, el Juzgado de Policía Local de Conchalí acogió la denuncia y, aplicando el precepto cuestionado, condenó a Black & Decker al pago de una indemnización a favor de la denunciante ascendente a 427 millones de pesos y fracción, esto es, 2 veces el valor de la factura. Contra esta sentencia, Black & Decker se alzó en apelación, adhiriendo posteriormente Instalaciones y Servicios y encontrándose el recurso pendiente en estado de relación en la Corte de Apelaciones de Santiago. En esta gestión, la actora controvierte la procedencia de la sanción, aduciendo que no se le entregó la cuarta copia de la factura, por lo que no podía otorgar el recibo, que no se le prestó el servicio, por lo cual no la tuvo por aceptada, y que habría reclamado de ello oportunamente conforme al procedimiento del artículo 3 de la ley, cuestión que no se dio así por establecida en el juez de primera instancia, que declaró extemporáneo dicha reclamación, y cuestiones que en el fondo están controvertidas en el juicio sublite. En la adhesión, por su parte, la denunciante solicita que se aumente del doble al quíntuple el monto de la sanción. La requiriente también da cuenta que en paralelo, Servicios e Instalaciones, conforme al artículo 5 de la misma ley, ha iniciado la gestión preparatoria de la vía ejecutiva ante el 5º Juzgado Civil de esta ciudad, y también que Black & Decker dedujo en contra de la denunciante querella por estafa por falsificación de instrumento privado mercantil ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. Entrando en los vicios constitucionales invocados y en relación con el caso concreto, Black & Decker señala que el juez de policía local ha aplicado el inciso final del artículo 4 en orden a sancionarlo por la no entrega del recibo de la mercadería o servicio, con una indemnización a favor del vendedor, o en este caso el prestador de servicio, equivalente a entre 2 a 5 veces el valor de la factura. En esta parte, los preceptos cuestionados, que son igualmente decisivos para la resolución del asunto por la Corte de Apelaciones, generarían efectos contrarios al artículo 19 constitucional en sus numerales 2, 3 y 24. Así, afirma que la ley configura una diferencia arbitraria contraria al principio de proporcionalidad,
sobre la base del artículo 19, número 2, postula que en abstracto la finalidad de la ley es legítima, pues partiendo de la base del debido funcionamiento del mercado y por ende del cumplimiento contractual, el comprador o receptor de servicio debe otorgar el recibo de la mercadería o del servicio, configurando así, junto con los otros requisitos legales, el mérito ejecutivo de la cuarta copia de la factura y la calidad de título ejecutivo crediticio y cedible. La falta de dicho recibo es entonces sancionada debidamente por el legislador. Sin embargo, en la especie no concurre la idoneidad, necesidad ni proporcionalidad de la sanción, ya que el legislador no cubre los casos de incumplimiento, colocando al comprador o beneficiario necesariamente frente a dos escenarios. Un primero, que consiste en estampar forzosamente el recibo de la cuarta copia, aunque exista incumplimiento, para evitar así la sanción del artículo cuarto, no obstante lo cual genera un título de crédito falso. O la segunda, no hacerlo y necesariamente ser acreedor de la sanción del artículo cuarto, bastando para ello la denuncia y sin que exista derecho a oponerse judicialmente. Luego, se genera una indemnización punitiva a favor de quien no ha cumplido, generándole un enriquecimiento sin causa a costa del daño patrimonial del actor, lo que conculca a su vez el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental, en cuanto al derecho de propiedad de Black & Decker, a quien se le aplica una sanción abiertamente desproporcionada, desde que puede alcanzar entre el doble y el quíntuple del valor de la factura. En conexión con la anterior, alega la infracción del derecho a un procedimiento racional y justo, invocando el artículo 19, número 3, expresa que el precepto cuestionado lo deja en indefensión, pues el denunciante solo debe acreditar la no entrega del recibo. La ley no exige probar culpa ni dolo, fijando un régimen punitivo de responsabilidad objetiva. Tampoco requiere el acreedor probar perjuicios ni su cuantía, ni existen baremos para que el juez fije el monto de la indemnización. Y, como se señaló, se imposibilita procesalmente la justificación en el no otorgamiento del recibo, porque el receptor de la factura no tiene instancia ni audiencia en el proceso para acreditar el incumplimiento total o parcial en la entrega de la mercancía o en la prestación del servicio. Por todos estos motivos solicita se acoja la acción deducida. En su traslado de fondo, por presentación de 6 de febrero de 2018, Carlos Alberto Figueroa Ferrá, Instalaciones y Servicios de Alarma, solicita que se rechace el requerimiento impetrado en todas sus partes. La denunciante manifiesta que no se infringe la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad. Al contrario, acoger la pretensión de la actora infringiría la igualdad, porque frente a una misma infracción legal, el actor pretende que en su caso no se aplique la sanción correspondiente. Tampoco hay desproporción, ya que se trata de medidas de orden público y de protección de la actividad mercantil, sin que pueda excusarse Black & Decker pretendiendo una desproporción en su caso a consecuencia de no haber reclamado en forma la factura. Luego tampoco se vislumbra vulneración al debido proceso. Siguiendo el precedente de esta magistratura en sentencia ROL 1564 y citando también un fallo de la Corte Suprema ROL 4708-2009, señala la denunciante que el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la obligación de entregar el recibo, que a su vez es uno de los elementos que configura el mérito ejecutivo de la factura, se ajusta al procedimiento racional y justo y persigue que no se incumpla el pago de la factura por el deudor, aduciendo la mera negación de la deuda. Lo relevante es que la actora sí disponía de los medios para impugnar el eventual incumplimiento a través de la devolución de la factura, de la reclamación contra su contenido o por la falta total o parcial de la prestación de los servicios, o bien a través de la alegación de la falsedad, todo lo cual se consigna por las vías procesales pertinentes y en el artículo 3 de la Ley 19.983. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, Black & Decker no hizo uso de sus derechos procesales oportunamente, asunto que está discutido en la gestión sublite, reaccionando, indica la denunciada, solo una vez que fue emplazado por el juzgado de policía local, así como por el juzgado civil en la acción preparatoria de la vía ejecutiva. Tampoco se infringe finalmente el derecho de propiedad, desde que la preceptiva en cuestión no solo protege los perjuicios del acreedor, sino que tiene razones de orden público económico. No se persigue resguardar un daño meramente particular, sino el sistema general de circulación de los créditos. Por ello solicita el total rechazo del requerimiento. Por resolución de 13 de marzo se ha ordenado traer los autos en relación y para efectos de alegar en esta audiencia se han anunciado en forma los abogados que representan a ambas partes. Es todo, señor presidente. Muy bien, ¿los abogados de las partes tienen observaciones que hacer a la relación? No, magistrado. Muy bien. Siendo así, entonces, por la parte requirente, tiene la palabra
hasta por 30 minutos. En primer término, don Ruggiero Cosi Enzo. Adelante. Buenos días a sus señorías excelentísimas, muchas gracias, y con la venia del señor presidente, alego por la requirente Máquinas y Herramientas Black & Decker de Chile, en adelante simplemente Black & Decker. Quisiera comenzar el alegato, sus señorías excelentísimas, haciendo 3 aclaraciones preliminares para concentrarnos en lo que es la controversia constitucional de autos. En primer lugar, este requerimiento no pretende sostener que exista en la Carta Fundamental alguna prohibición general o per se de las indemnizaciones punitivas. No es ese el argumento de esta parte, sino que, mucho más sencillo, afirmamos que la Carta Fundamental establece limitaciones y restricciones a la posibilidad legislativa de establecer indemnizaciones punitivas, límites que existen, entre otras cosas, en las garantías constitucionales que aquí se invocan y que en el caso concreto se han visto vulneradas. En segundo lugar, quisiéramos aclarar también, su señoría excelentísima, que aquí tampoco se pretende discutir si en los hechos se prestó o no se prestó el servicio que consigna la factura electrónica número 204, emitida por la contraparte, porque aquella es una discusión fáctica que por expresa disposición de la Ley 19.983 está radicada en la competencia de los juzgados civiles, en este caso en el 5º Juzgado Civil de Santiago. Ahora bien, queremos ser claros en que sea que se acredite que se prestó el servicio o que, como sostiene esta parte, se demuestre que este servicio no se prestó, el resultado inconstitucional se produce igualmente. Y eso es lo que demostraremos en este alegato. Ahora bien, si se demuestra en definitiva que la factura es falsa, ciertamente que existe además un argumento a fortiori. Pero ese, insistimos, su señoría excelentísima, no es el punto central de este alegato. La tercera aclaración entonces es que la controversia aquí se concentra en establecer si el artículo 4º, inciso final de la Ley 19.983, provoca o no un resultado inconstitucional en el caso concreto. Y para ello nos valemos principalmente de 2 principios constitucionales. Primero, el principio de proporcionalidad, y segundo, el principio del debido proceso y las garantías de racionalidad y justicia que debe existir en todo procedimiento. No me voy a hacer cargo de los detalles de la gestión pendiente, pues nos parece que la relación ha sido bastante completa, sin perjuicio de cualquier duda que sus señorías excelentísimas puedan tener más adelante. Y por lo tanto entraré derechamente a ciertas consideraciones generales que existen en la regulación de la factura y que permiten entender el problema de inconstitucionalidad de fondo. En primer lugar, explicar que la Ley 19.983 nace con el propósito legislativo de incentivar las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Y en ese sentido, conferir mejores condiciones para hacer exigibles los créditos contenidos en la factura y facilitar, darle liquidez a las pymes a través de su cesión a las empresas de factoring. Una de las grandes innovaciones de esta ley fue otorgarle la aptitud de constituirse en título ejecutivo a la cuarta copia cedible de la factura. Sin embargo, existe un problema de fondo, su señoría excelentísima, y que el legislador tuvo a la vista, y es que todo título ejecutivo, como su señoría excelentísima bien sabe, da cuenta de derechos indubitados, de obligaciones fehacientes de dar, hacer o no hacer, y por ello es que el legislador lo privilegia con el juicio ejecutivo. Sin embargo, la factura se emite unilateralmente por el vendedor y ello se presta para la posibilidad de abusos, porque ciertamente puede ocurrir que un vendedor emita una factura en circunstancias que el servicio se ha prestado de forma parcial, que el servicio se ha prestado de forma tardía, que se ha prestado de forma incompleta o que derechamente la factura es falsa. Esa es una realidad y el legislador se hizo cargo de eso y por eso ponderó los intereses en juego tanto del vendedor, del comprador y de los cesionarios. En primer lugar, el artículo 5º, letra C,
que no está impugnado en estos autos, pero que es relevante de entender, señala a fin de cuentas que para que la cuarta copia cedible tenga mérito ejecutivo debe estamparse el recibo de la misma por el comprador. Esto parte de la base de que nadie puede adquirir obligaciones y deudas sin su consentimiento. Por eso es necesario e indispensable que el comprador participe en la emisión de la factura, estampando el recibo de la misma o no objetándola en los plazos y formas legales. Y por eso, y me interesa dejarlo muy claro, Su Señoría Excelentísima, el artículo 5º, letra C, que establece este requisito para que la factura tenga el mérito ejecutivo, es una garantía en beneficio y en favor del comprador, ciertamente. Ahora bien, también se trata de un requisito que da garantías de certidumbre de la causalidad de la factura para el propio vendedor y para los cesionarios, porque en la medida en que la factura tiene el recibo de la misma y que el comprador ha consentido en este título, disminuye el riesgo de cobranza y disminuye el precio del factoring, de la cesión. Ahora bien, el legislador también se puso en el caso de que no se estampe el recibo de la factura, y por eso el artículo 3º de la Ley 19.983, que tampoco está impugnado en autos, establece una presunción legal de que la factura, en caso de no ser reclamada, se tiene por irrevocablemente aceptada. Nuevamente, el objetivo de esta norma es disminuir los riesgos de cobranza de la cuarta copia cedible y disminuir el precio del factoring, dándole mayor liquidez a las pymes. Pero además de todo esto y ponderando todos los intereses en juego, el legislador también quiso que de todas maneras el comprador pueda impugnar el contenido de la factura hasta en 4 ocasiones, Su Señoría, así de importante. En primer lugar, cuando recibe la factura, puede reclamar de su contenido, luego tiene un plazo de hasta 8 días para impugnar su contenido, luego, en la gestión preparatoria, nuevamente puede alegar la falsedad y la no prestación de los servicios, e incluso en innumerables ocasiones la Corte Suprema ha dicho que se puede impugnar la nulidad o la inexistencia de la obligación en el juicio ejecutivo. Hasta aquí los intereses en juego están bien ponderados, pareciera ser, hasta que el año 2009 se introduce el artículo 4º, inciso final, que aquí se impugna, que viene a romper este equilibrio. Esta norma tiene por objetivo proteger la libre circulación del crédito contenido en la factura, ese es el bien jurídico protegido. Y se dispone como un acto prohibido la omisión en estampar el recibo de la factura, y a quienes incurran en dicha omisión se les sanciona. Esa es la lógica, esa es la estructura del precepto legal impugnado en autos. Ahora bien, en un comienzo, el año 2004, la ley original, en su redacción original, establecía una multa a beneficio fiscal. Multa a beneficio fiscal para quienes no estampaban el recibo de la factura. El año 2009, dicha estructura cambia y a través de la ley 20.323 y en virtud de una indicación en la Cámara de Diputados, primeramente se propone el establecimiento de una multa de hasta 5 veces el valor de la factura. Multa, Su Señoría Excelentísima. Ese es el concepto detrás de esta reforma. Luego, en la Comisión PYME, el Ejecutivo propone establecer y cambiar el lenguaje disponiendo una pena a favor del afectado. Eso señala la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Una pena a favor del afectado. Pero finalmente, en la misma Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, el Ejecutivo hace una precisión y en una sesión señala expresamente que es mejor utilizar un lenguaje de que esta pena se sustituya por la voz indemnización. Y es así como nace el precepto legal impugnado en autos. Una indemnización a favor del acreedor de 2 y hasta 5 veces el valor de la factura por la omisión en estampar el recibo de la misma. Sin embargo, como Su Señoría Excelentísima se podrá dar cuenta, este cambio en la voz pena por indemnización
no pasa de un cambio semántico. Podríamos decir que es un cambio cosmético, por decirlo de algún modo, porque en derecho las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Y esta indemnización, sin duda, es una indemnización punitiva. Es una pena privada, una pena civil a favor de un particular. Y que por lo mismo no tiene una naturaleza reparativa, sino retributiva o con fines de prevención general. ¿Por qué es inconstitucional en el caso concreto esta indemnización punitiva? Por 3 vicios de fondo. Primero, por una contravención al artículo 19, número 2. Como sus señorías excelentísimas saben mejor que esta parte, una norma legal es desproporcionada, establece una diferencia arbitraria cuando no supera el test de proporcionalidad, cuando es irrazonable, cuando es caprichosa. Y en este caso, en primer lugar, el artículo 4, inciso final, no es idóneo para cumplir la finalidad constitucionalmente legítima, a priori, propuesta por el legislador. ¿Por qué? Porque parte de un presupuesto falso. No siempre que un comprador omite estampar el recibo de la factura, lo hace con fines de mala fe. Puede ocurrir, como ocurre de hecho en el caso de Black & Decker, que el título, el crédito, esté controvertido, que se alegue que el servicio no ha sido prestado, que la factura es fraudulenta. Y por lo mismo, la norma es poco idónea, es inadecuada para cumplir la finalidad de promover la circulación de créditos, porque de hecho tiene la aptitud de promover la circulación de créditos falsos. Tiene la aptitud de promover la circulación de créditos falsos. En segundo lugar, la norma no es necesaria para lograr el fin buscado por el legislador. No es necesaria porque de formas menos lesivas el propio legislador protege la circulación del crédito. En primer lugar, a través de la presunción del artículo 3. El crédito contenido en una factura circula libremente, sea que esté estampado o que no esté estampado el recibo por el comprador, porque la misma se presume irrevocablemente aceptada si no se reclama oportunamente. Y eso, insistimos, su señoría excelentísima, cumple con la finalidad de disminuir el riesgo de cobranza y disminuir el precio del factoring, que es lo que tuvo a la vista el legislador. Y por otro lado, la factura es igualmente cedible siempre, porque el artículo 10, inciso 1 de la misma ley en examen, establece un sistema de cesión de crédito distinto al del Código Civil, mucho más expedito y mucho menos engorroso, del cual el vendedor y el emisor de la factura siempre puede hacer uso. Por lo tanto, el no estampar el recibo de la factura no es una prohibición necesariamente a la circulación del crédito y por lo tanto esta norma sancionatoria de indemnizaciones punitivas no es necesaria. Existen medios menos lesivos que están contenidos en la propia ley. Y por último, la norma es desproporcionada en sentido estricto. Y aquí su señoría excelentísima nos vamos a colgar de 2 sentencias del año 2014, roles 2365-12 y rol 2437-2013, ambas acumuladas y dictadas del año 2014, en donde se impugnaba el artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial y que se estimó inaplicable al caso concreto, entre otras razones, precisamente por tratarse de una indemnización punitiva desproporcionada en sentido estricto. Lo interesante es que esta excelentísima magistratura estableció varios criterios que son plenamente aplicables en el caso de autos para determinar cuándo una indemnización punitiva es o produce un resultado inconstitucional. Primero, cuando las reglas indemnizatorias no están adecuadamente delimitadas, que es precisamente el caso de autos. Segundo, cuando no se pondera el bien jurídico y la estimación de la indemnización se excede frente a este bien jurídico, que también es lo que sucede en la especie. Dice incluso ambos fallos que debe excluirse
la aplicación de una norma que desmesuradamente acrece al demandante de beneficios desligados de la relación causal que la debe justificar, y que por lo tanto en ese caso la norma no superaba el examen de proporcionalidad. Todos estos razonamientos que esta parte requirente comparte y que hace suyos en estos autos. Más interesante, su señoría excelentísima, es que en uno de estos casos la empresa que había sido condenada en aplicación de esta indemnización punitiva era Codelco, a la cual se le condenó ni más ni menos que a una indemnización punitiva de 14 millones de dólares, en circunstancias que el año 2014 Codelco tuvo excedentes por más de 3.000 millones de dólares, y aún así la norma fue considerada desproporcionada. Con mayor razón aún, su señoría excelentísima, entonces debe ser considerada desproporcionada el artículo 4º inciso final que aquí se impugna, porque en el caso concreto esta parte acompañó esta semana los balances generales de Black & Decker de los años 2016 y 2017, y si uno toma una calculadora y hace una proporción matemática de a cuánto equivale la sanción aplicada en relación con las utilidades anuales de la empresa, su señoría excelentísima se dará cuenta que se le está privando de aproximadamente el 20 o 30% de sus utilidades anuales. 20 o 30% de sus utilidades anuales, y si es que la sanción se elevara al quíntuple, estaríamos hablando de una privación del orden del 50 hasta el 70% de las utilidades anuales de una empresa, lo cual sin duda es desmesurado y desproporcionado en sentido estricto. El segundo vicio de fondo, su señoría, mucho más fácil de explicar, es que aquí se contravienen las garantías de un debido proceso, dado que la norma impugnada no contiene garantías de una defensa sustantiva y procesal. En definitiva, no existe garantías que eviten la indefensión de fondo. ¿Y por qué se produce este resultado? En primer lugar, porque de acuerdo a la textura, a la estructura de la norma impugnada, el denunciante no tiene necesidad de rendir pruebas sobre el dolo o la culpa del denunciado. La sanción se impone sin una apreciación de la culpa. En segundo lugar, tampoco se acredita la existencia ni la cuantía de los perjuicios. Nuevamente, el legislador, en el artículo 4º, inciso final, presume de algún modo que existe un daño y perjuicio, y presume y avalúa la cuantía de la sanción en el orden del doble hasta el quíntuple del importe de la factura. En tercer lugar, su señoría, no hay garantía de una adecuada defensa, porque en el fondo la principal defensa que puede oponer un denunciado, en este caso, que es alegar que los servicios no fueron prestados, está radicada por la misma ley en un tribunal distinto, en los juzgados civiles. Por lo tanto, y así lo consideró el juzgado de policía local de Conchalí, en este caso concreto, en su considerando 18º del fallo de primera instancia, esta parte no podía alegar que el servicio no fue prestado ante el juzgado de policía local, porque aquella discusión está radicada en los juzgados civiles. Por lo tanto, se nos impide oponer nuestra principal defensa, nuestra principal alegación de que no existe antijuridicidad, de que hay una causal de justificación para la conducta del denunciado. Y es algo de lo cual se aprovecha incluso nuestra contraparte, pues ya en su reclamo ante el juzgado de policía local decía, y lo cito textualmente con la venia de su señoría excelentísima, no estamos reclamando del pago de la factura, ni tampoco discutiendo el contenido de ella, lo cual corresponde conocer a otra sede. Justamente de eso se aprovecha la contraparte, porque sabe que esta parte no puede defenderse en relación a un hecho que es vital para zanjar el asunto. Por ello, su señoría se deja al denunciado en una situación de indefensión, tanto sustantiva como procesal. El tercer vicio de fondo es que aquí se contraviene la garantía de la propiedad y el dominio.
La Constitución, en su artículo 19, número 24, como su señoría excelentísima sabe mejor que esta parte, dispone que las limitaciones y obligaciones a la propiedad deben necesariamente derivar de su función social. Sin embargo, la norma en examen establece limitaciones y obligaciones que no están justificadas en la función social de la propiedad. ¿Y por qué decimos esto? Nos parece que el constituyente siempre ha considerado que forma parte de la función social de la propiedad establecer límites y obligaciones a la misma en aras de la justicia reparativa. Por eso las indemnizaciones de perjuicio, las medidas precautorias para asegurar un prédico, nadie las pondría en duda, difícilmente podrían señalarse como inconstitucionales, porque nos parece que forman parte de la función social de la propiedad. Sin embargo, el constituyente, cuando se trata de la justicia retributiva, establece serias exigencias al legislador. Y eso se nota claramente cuando el legislador establece penas en el orden criminal y administrativo. Esta magistratura ha dicho en innumerables ocasiones que son aplicables al ius puniendi del Estado las garantías del artículo 19, número 3, de legalidad, tipicidad, prohibición de la presunción de responsabilidad, etcétera, etcétera. Limitaciones aplicables en aras de la justicia retributiva. Y nos parece que las mismas bien podrían ser aplicables en el caso de penas civiles. Ahora bien, lo cierto es que el constituyente, y en ese sentido el legislador, siempre ha sido cuidadoso de establecer garantías cuando crea penas privadas. Y tomaremos como ejemplo únicamente en este alegato el caso de la cláusula penal del Código Civil. La cláusula penal del Código Civil, en virtud del artículo 1537, requiere siempre el consentimiento expreso de las partes, a diferencia de lo que ocurre acá, en donde justamente no hay consentimiento del comprador, que omite estampar el recibo porque controvierte la obligación, la deuda que contiene la factura. Asimismo, la cláusula penal del Código Civil es siempre accesoria al incumplimiento de una obligación principal. Por lo tanto, no está disociada su aplicación de la culpabilidad y de la antijuridicidad de la conducta del deudor, a diferencia de lo que ocurre en el caso de autos, donde la norma impugnada establece un estatuto de responsabilidad punitiva civil disociado de la culpabilidad, disociado de la antijuridicidad, disociado incluso de la existencia de perjuicios ciertos y reales y de su cuantía. Por lo tanto, nos parece un buen ejemplo para comparar y demostrar que la norma en examen produce un resultado inconstitucional. A mayor abundamiento, su señoría, si se declarara inaplicable en el caso de autos en la gestión pendiente la norma que aquí se impugna, nuestra contraparte no se ve impedida de seguir con el cobro de la factura, de demostrar, según su pretensión, que los servicios fueron prestados e incluso de obtener los reajustes e intereses legales que corresponda, si así se logra demostrar. Por lo tanto, se trata de un argumento a favor también de declarar inaplicable en el caso concreto la norma en examen. Y quisiera en estos últimos 5 minutos que me quedan hacerme cargo de la sentencia ROL 1564-09 del año 2010, que ha sido citada por la requerida al evacuar traslado de fondo. En esa causa, hace ya prácticamente 10 años atrás, se revisó, entre otras normas, también el precepto legal que aquí se impugna, pero se rechazó aquella pretensión. Por lo mismo, quisiera abordar brevemente aquel fallo, en primer lugar, señalando que dicha sentencia contiene 3 aciertos de los cuales también nos queremos colgar. En primer lugar, aquel fallo en su considerando 39 da a entender que estamos en presencia de un estatuto de responsabilidad punitiva civil
que contiene una responsabilidad estricta u objetiva. Esta parte comparte dicho análisis. Asimismo, aquel fallo en su considerando 30 señala que también la norma en examen contiene una evaluación legal de los perjuicios. Esta parte nuevamente hace suyos aquellos razonamientos. Y en su considerando 41, aquel fallo señala que la sanción del precepto legal impugnado se impone al deudor independientemente que se haya ocasionado o no un perjuicio al acreedor. También esta parte considera que aquel análisis es un acierto. El problema, su señoría excelentísima, es que en humilde opinión de estos requirentes, esta magistratura en aquel caso no hizo un análisis conjunto de estos tres elementos, porque al sumar que estamos en presencia de un estatuto de responsabilidad objetiva, que hay una evaluación legal de los perjuicios y que la sanción se impone independientemente que exista o no un perjuicio, sin duda que estamos en un estatuto de responsabilidad punitiva desmesurado y que no ofrece garantías al denunciado. ¿Qué posibilidad de defensa hay cuando no podemos alegar que esta parte obra con una causal de justificación, que los servicios no se han prestado, que no se ha obrado con culpa o dolo, o que los perjuicios o el bien jurídico protegido por la norma está incólume? No se puede alegar ninguna de estas circunstancias porque la norma lo impide. Y en ese sentido, en humilde opinión de estos requirentes, el fallo incurre en tres errores. Primero, que no hace un examen de proporcionalidad completo. El fallo es muy consistente en señalar que la norma tiene una finalidad constitucionalmente legítima, y esta parte lo comparte. Sin embargo, no analiza la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad estricta de la medida. Asimismo, el fallo hace un análisis de las garantías del debido proceso meramente formales. Dice el fallo en su considerando 20 que el denunciado tiene oportunidades de defensa de acuerdo a la ley 18.287 que establece el procedimiento ante el juzgado de policía local. Sin embargo, su señoría excelentísima, aquellas oportunidades de defensa son vacías en lo sustantivo. Estamos en presencia de lo que en la jerga anglosajona podríamos denominar un show trial, un juicio que en realidad no permite defenderse en lo sustantivo. Y por último, el fallo incurre, en nuestra humilde opinión, en un error porque sostiene en relación al derecho de propiedad en su considerando 42 que esta norma sería una garantía clara para que los acreedores no sean vulnerados en sus derechos, en su patrimonio. Sin embargo, y como dijimos en un principio del alegato, recordemos que el requisito del artículo 5, letra C, está establecido no solo en beneficio del vendedor, sino que sobre todo en beneficio del deudor. Si el deudor no participa en la emisión de la factura, se le está imponiendo, se le está obligando a asumir una deuda en la cual no consiente. Por lo tanto, también se trata de un razonamiento, en nuestra humilde opinión, incompleto, porque si el tribunal, si esta magistratura tiene en consideración que el requisito base del artículo 5, letra C, está en beneficio de todos los involucrados, vendedores, compradores y cesionarios, es fácil establecer que la sanción punitiva del artículo 4, inciso final, es un límite y una obligación a la propiedad desmesurado, innecesario, desproporcionado y que no está establecido en términos restrictivos. Todos estos requisitos que en invariable jurisprudencia de esta excelentísima magistratura ha sido considerado a la hora de examinar la legitimidad de las limitaciones al dominio. Por lo tanto, existen suficientes razones para un cambio de criterio de esta excelentísima magistratura. Primero, porque la inaplicabilidad por inconstitucionalidad siempre mira el caso concreto. Y ambos casos son bastante diferentes, sobre todo en lo que se refiere a la causa de pedir y al objeto pedido. En segundo lugar,
porque además la deferencia hacia el legislador es distinta. El año 2009, año en que se impugna la causa a la que estamos haciendo referencia, la norma llevaba en vigencia apenas 9 meses. Hoy en día la norma lleva más de 10 años y ha demostrado su inutilidad. Y solamente para terminar, Su Señoría Excelentísima, existe un cambio de jurisprudencia también el año 2014 en relación a las indemnizaciones punitivas, criterios claros de esta magistratura para estimarla desproporcionada en sentido estricto. Por lo tanto, en base a todas estas alegaciones, solicitamos a Su Señoría Excelentísima acoger el requerimiento y declarar inaplicable la norma impugnada. Dios guarde Su Señoría Excelentísima. Muy bien. Enseguida, por la parte requerida, tiene la palabra doña Zaida Berríos Casa, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, en mi calidad de requerida, en representación de don Carlos Alberto Figueroa Ferrada, instalación y servicio de alarma IRL, vengo a solicitar desde ya que se rechace este requerimiento por cuanto el artículo 4, inciso final de la ley 19.983 no vulnera en ningún punto a nuestra Constitución, sino que tiene por objetivo principal este requerimiento el de dilatar o finalmente evitar el pago de una resolución judicial dictada por el Juzgado Policial Local de Conchalí. Quisiera precisar ciertos hechos que me parecen muy oportunos señalar, que son que Empresa y Maquinarias Black & Decker, de aquí en adelante Black & Decker, es una empresa de larga trayectoria nacional e internacional, que realiza una serie de servicios para lo cual tiene una serie de pequeñas y microempresarios, pymes, que realizan servicios de subcontratación. Entre ellos se encuentra mi representado, que por más de 4 años, y quiero ser tajante en esto, o sea, por más de 4 años de relación comercial en que él prestaba su servicio y luego de los cuales él presentaba su factura para su pago, hasta la factura 224, que una vez presentada frente a la empresa, esta no solamente no la recepciona, sino que tampoco la paga. Es en este momento cuando para los pequeños y para las pymes cobra mucha importancia la ley 19.983. ¿Por qué? Porque esta ley viene a darle agilidad, eficacia, tanto ella como todas las modificaciones que se han hecho desde el año 2004 en adelante, eficacia y reforzar los medios para lograr el pago. Y así no solamente proteger a quien realizó los servicios o quien entregó las mercaderías, sino a toda una cadena de pagos que se da con ello. Esta factura ha cobrado importancia en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque el sistema de comercio actualmente es muy distinto de hace 15 o 20 años atrás. Existe un sistema más globalizado en que la agilidad y la eficacia de los instrumentos comerciales han cobrado vital importancia. El señalar que esta indemnización es contraria a la Constitución realmente daña el corazón mismo de esta ley 19.983, porque si no se recepciona esta factura o en los casos señalados en el artículo 4 de limitar, de provocar alguna convención que no ayude a esta circulación de la riqueza, daña el corazón mismo de la factura y el objetivo principal de esta ley, que como ya se dijo, que es dar eficacia ejecutiva a la factura. Respecto al requerimiento propiamente tal, quisiera señalar de que, como ya lo dijo el voto decidente de don Nelson Pozo, el excelentísimo ministro de este tribunal, realmente no existe una relación entre el artículo 4, inciso final de la ley 19.983, en relación con el caso de Marras y una vulneración a la Constitución. Pero de todos modos vamos a analizar uno a uno los supuestos vicios a esta Constitución. Primero, se refiere al artículo 19, número 2, inciso segundo, en que, como para este excelentísimo tribunal sabe, se brota el principio de igualdad ante la ley.
Según ya desde Aristóteles se habla de igualdad para los iguales. ¿Qué quiero decir con esto? De que esta Constitución, este artículo de la Constitución lo que viene a garantizar es que la ley tiene que ser igual a todos los que se encuentran en la misma circunstancia y supone la protección de la ley al derecho de todos. Por lo tanto, a las personas o a la empresa, en este caso, que se encuentre bajo las mismas circunstancias, se le tiene que aplicar, lo cual aquí en este caso sucedió, por lo tanto, no existe una vulneración. En este punto, el requirente se refiere a un principio de racionalidad y proporcionalidad, el cual, a mi entender, y se lo traspaso a este tribunal, a este excelentísimo tribunal, no se considera en este punto, pero el objetivo principal de la ley 19.983 es equiparar el procedimiento eficaz a lo que naturalmente es la factura, que es un instrumento que requiere agilidad en su movimiento, a la libre circulación de la riqueza, ya que la naturaleza de esta requiere un procedimiento para su cobro expedito. Respecto a la disyuntiva que señaló el señor relator, que señala en el numeral 81 del requerimiento, en que se refiere a de que qué es lo que debe hacer el beneficiario de una factura frente a la entrega de ella, si recepcionarla ante posibles estafas o que el servicio no haya sido prestado en su totalidad o finalmente no haber sido recepcionado, o darle accesibilidad a esa factura recepcionándola. La respuesta es clara: tienen que siempre recepcionarla. ¿Por qué? Y ahí hago la pregunta: ¿cuál es el perjuicio que podría recibir una empresa que recepciona la factura? Ninguno, por cuanto que su propiedad, su patrimonio se encuentra completamente protegido, no solamente por los recursos procesales civiles que se consideran en el Código, sino que además por esta misma ley. En el artículo 3 de la ley 19.983 señala que solamente se tendrá como irrevocablemente aceptada, es decir, con fines de accesibilidad de la factura, cuando esta no solamente se realiza la recepción, sino que cuando una vez recibido, este no es devuelto en el mismo momento o hasta 8 días después. Después tenemos que tampoco se ve afectado porque la factura no va a tener mérito ejecutivo mientras no se cumpla con todos los requisitos del artículo 5 de la ley 19.983, que son no solamente cumplir con el artículo 3, sino que además que una vez notificado de la gestión preparatoria en sede civil, él puede alegar, puede reclamar, mejor dicho, teniendo 3 días más. O sea, tenemos que si ellos reciben la factura, realizan la recepción conforme a la ley, a ellos hasta ese momento no tienen ninguna obligación de pago. ¿Cuánto van a tener obligación de pago o cuándo recién podrían estar adquiriendo una deuda falsa o que no se le ha realizado, no se ha cumplido por los servicios o no se le han llegado las mercaderías? Cuando recibida la factura no es devuelta, cuando no la devuelven después de 8 días, segunda oportunidad, cuando siendo notificado legalmente por el Tribunal Civil, ellos no reclaman sobre su contenido dentro del 3er día, tenemos recursos civiles además de eso, y una vez cuando se inicia la gestión ejecutiva, ellos tienen para oponer toda la gama del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. O sea, estamos hablando de que ellos, ¿qué peligro tienen a recepcionar la factura? Ninguno. Ellos hablan, en cuanto al segundo punto, señalan que se establece una indemnización punitiva que el tribunal aplica sin las garantías de un procedimiento racional y justo. Bueno, respecto a este punto, yo quisiera verlo desde la perspectiva contraria. ¿Qué pasaría si no existiera esta indemnización? No existiera por parte de esta ley la obligación, no lo estaría obligando a través de esta indemnización a cumplir con la recepción.
una pyme, generalmente, va a entregar las mercaderías, va a prestar servicios y luego va a entregar la factura, y esta, en forma caprichosa, no va a ser recepcionada. ¿Qué facultades, qué acciones va a tener ese pequeño empresario? Solamente las reglas comunes, que le va a tardar ¿cuánto? Personalmente, en la causa de nosotros se inició en el año 2016 y todavía estamos en la gestión preparatoria. Entonces, la agilidad y la eficacia de la factura, ¿dónde se encontraría? Completamente sería letra muerta. La ley 19.983, cuyo corazón es de recepcionar la factura a fin de que ésta cumpla con la circulación de la riqueza, la autonomía de la voluntad, los principios del orden público económico completo, no servirían de nada, por cuanto de que toda se estaría realmente ofendiendo a esta norma. Entonces, y voy a ser insistente en este punto porque considero que el requirente trata de confundirnos al verse ellos como víctimas frente a una posible o eventual estafa, o que las pequeñas empresas, las pymes, pudieran faltar presentando facturas desmedidas o que no cumplen con sus servicios o con la entrega completa de las herramientas o materiales, cuando en la realidad no es así. Ellos se encuentran bastante protegidos no solamente por esta ley, sino también por las leyes procesales civiles. Entonces, y en el caso de Marras, como bien señaló nuevamente el relator, una vez esta factura es de fecha 7 de septiembre del año 2016, se presentó a la empresa Black & Decker con fecha 8 de septiembre y no fue devuelta hasta después del 20 de septiembre. Ellos fueron notificados en diciembre del mismo año y solamente vinieron a presentar acción criminal a mi representado en enero del año 2017. Entonces, el problema no es aquí la ley 19.983 con su indemnización, sino simplemente tal vez la falta de diligencia por parte de las empresas, que si ellos sienten o se sienten vulnerados en su derecho por una factura presentada, estos no toman las medidas de resguardo correspondientes. Insisto, la recepción de la factura no lo obliga al pago, simplemente tiene como objeto la accesibilidad de la factura. Además que en el juicio del juzgado policial local de Conchalí se cumplieron con todos los procedimientos legales de la ley 18.290. Fueron notificados legalmente por el funcionario competente. La parte se presentó al tribunal por letrado. Participaron de la audiencia de contestación, conciliación y prueba, presentando pruebas y presentaron sus observaciones correspondientes al fallo. Entonces, ¿dónde existe la vulneración? Todavía estoy esperando esa respuesta. En cuanto al último punto que se afectaría al derecho de propiedad, bueno, consta en la historia fidedigna de la ley y de todas las modificaciones posteriores que las razones de orden público económico como bien jurídico que el legislador quiso proteger. Aquí también se cuenta la buena fe, que lamentablemente no existe en toda la materia comercial. Por lo tanto, la tarea del juez es aplicar en forma objetiva la indemnización. Y el juez en este caso cumplió, por cuanto que el orden público económico como bien jurídico protegido estaba vulnerado al momento de que no existió esa recepción de la factura. Además que hablamos que en el caso de Marras es una factura electrónica. Entonces, el requirente tenía las posibilidades de conocer la factura, de solicitar la factura, por cuanto que ellos tienen, ahora con el Servicio de Impuesto Interno existe
es bastante distinto a lo que eran 15 o 20 años atrás. En definitiva, tanto este tribunal, como ya lo mencionaba el colega, en varias oportunidades ha tenido conocimiento de esta ley 19.983 y la ha encontrado constitucional. Pero, y ya yéndome a finalizar, yo quisiera hacer una reflexión. Esta ley, la 19.983, es una ley joven, es del año 2004, con modificaciones hace desde el año octubre del 2016. Tal vez por eso todavía está en un periodo de maduración, de perfección, pero eso no la hace inconstitucional. Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico bastantes leyes en que con la sola infracción se establece una indemnización. Es el caso de las leyes del tránsito. A nosotros, si infraccionamos un discopare, si no nos detenemos frente a un discopare, se nos infracciona. No porque causamos daño a un tercero o a la propiedad privada o pública, sino infracciona por solo hecho de no haber cumplido con la ley de tránsito, que es respetarla, deteniéndonos, esperar que pase el peligro, si es que existe, y avanzar. Y nadie vendría a alegar sobre la inconstitucionalidad de la norma por cuanto que no existe un daño directo o un daño visible, porque lo que se daña ahí no es a una persona determinada. El daño que se realiza en ese caso, me refiero a la ley de tránsito, así como en este, es un bien jurídico mucho mayor, que es el bien social, el comercio general, la autonomía de la voluntad, la circulación de la riqueza, o sea, el orden público económico, la buena fe. Porque sí, lo más probable es que si se hubiese pagado esa factura, no estaríamos aquí. Aún más, mi pregunta es, si esa factura fuera de 50.000 pesos o de 100.000 pesos, ¿estaríamos aquí? Yo creo que no. Se encuentra desproporcionado el monto, que hablamos de 400 o hasta 1.000 millones de pesos si hubiese el tribunal aceptado el quíntuple de la indemnización, de la factura, perdón. Pero en realidad estamos hablando de un monto que es legalmente señalado por nuestro legislador, y esto va en directa relación al monto de la factura. Es por estas consideraciones, excelentísimo tribunal, que yo vengo a solicitar de que se rechace este requerimiento, por cuanto no solamente ya se encuentra ya en conocimiento de este tribunal, así como de la excelentísima Corte Suprema, dándole constitucionalidad a él, sino porque el objeto de esta no es ver la inconstitucionalidad de la norma, sino evitar el pago a una pequeña empresa. Porque si fuera por los perjuicios que podríamos haber conversado a mi representado, me faltarían más de 30 minutos. Muchas gracias. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ministro don Cristian Letelier. A la parte requerente, abogado, ¿por qué su representada no hizo uso del procedimiento del artículo 3, número 2, esto el reclamo de hecho los 8 días, en el sentido de controvertir el cumplimiento de la obligación? Gracias, su señoría, por la pregunta. Se trata de un antecedente fáctico que de hecho está en discusión ante la Corte de Apelaciones de Santiago, porque efectivamente nuestra representada reclamó el contenido de la factura, pero entendiendo que tenía un plazo de 20 días, porque la norma vigente a la época de los hechos establece un plazo perentorio de 8 días, salvo que las partes acuerden otro plazo distinto, y en la factura se establece un plazo de 20 días, cuestión que está siendo discutido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, porque a nuestro juicio se reclamó oportunamente su contenido. Sin perjuicio de lo cual, quisiera insistir, su señoría excelentísima, en que
desgraciadamente, por la estructura de la norma misma, se reclame o no se reclame del contenido de la factura, la norma impone igualmente la sanción si no se estampa el recibo de la misma, lo cual sin duda que produce un resultado constitucional a nuestro juicio. No habiendo más preguntas, entonces, terminada la audiencia.